Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren listos y dispuestos, para escuchar otro video largo de 1 hora de miedo. Y así tal cual como se los había prometido en videos anteriores, les vengo a traer una historia de creación propia, y completamente nueva que constará de 2 partes. Espero que les guste escucharla, y les recomiendo no perderse de mis historias creadas anteriormente. Les mando saludos cordiales a Nani Lixa, Ana Rodríguez Navarro, Ailen, Iván Ruiz, Carolina Arredondo, Bruja Maruja, y a Abismo Creepy, que también sube muy buenos relatos en su canal. Para aquellos que no han visto la serie Apocalipsis Zombie que publiqué, Virus Z positivo, les dejo en la descripción los 13 capítulos de la temporada 1, la saga de los rebeldes. Y con respecto a la serie, pronto vendrá una segunda temporada. Muy bien amigos, ahora los dejo con la primera parte de la historia. El monstruo del bosque. Parte 1. Esta se presentaba como nuestra gran oportunidad. Era factible que una de las mejores. Recuerdo que en una ocasión, escuché pronunciar de alguien una frase que siempre me dio vueltas por mis indagadores pensamientos. Decía que un monstruo, no necesariamente tiene que ser de apariencia horripilante. Ni una especie de demonio con exactitud. Un monstruo podría llegar a ser incluso, una persona común. O el peor monstruo con el que nos podemos topar, es con uno mismo. Así decía un psiquiatra famoso en Las Vegas, un par de días antes de salir de mi barrio, a lo que yo llamaba una nueva misión. El extenuante viaje desde el centro de Los Ángeles, hasta un sitio rural más al norte, prometían darnos los mejores resultados investigativos, sobre un supuesto monstruo que habitaría por los bosques alrededores, de forma humanoide, pero sin mayores descripciones físicas muy claras. Según algunos testigos, este ser mediría aproximadamente 1,70 m, con garras afiladas, con las que destriparía a sus víctimas antes de comerle sus órganos, como preferencia su corazón. Varios aldeanos dicen haberlo visto, pero lo han descrito de diversas maneras, cosa que ha complicado bastante dar con su captura. ¿Y por qué el interés de atrapar a esa bestia? Bueno, se dice que este ser, representa una especie misteriosa en el planeta que aún no se ha descubierto, una de tantas como el chupacabras, pie grande, etc. Además, con mi grupo trabajamos en el área de investigación sobre este tipo de animales que creemos que existen, pero que instituciones poderosas en los Estados Unidos, más el gobierno nos oculta información. También hemos hecho otros estudios como fenómenos paranormales, y seres extraterrestres. Es debido a todo eso que decidimos venir aquí. Ya que si lográsemos capturar a esta criatura, nos podría dar el maldito boleto de lotería, que jamás habíamos tenido, y por qué no, hacernos inmensamente ricos. Pero nuestra experiencia no nos garantizaba el éxito en lo absoluto. Un mar sereno, no hace experto a un capitán. Además, teníamos la idea lógica que al tratarse de una bestia salvaje que atacaba a las personas, portábamos rifles de largo alcance, y pistolas con sedantes para adormecer la criatura, en el caso en que podamos dar con esa cosa viva. Llegamos a esta zona en un grupo numeroso de compañeros de trabajo, después de haber estado estudiando el caso durante 6 meses. Juvenal con su novia Adelina, que eran los que conocían mejor que nosotros el sector, nos propusieron venir, donde acabamos por acceder, y nos condujeron en su camioneta rumbo a unas grandes cabañas, ubicada al fondo de un enorme bosque solitario, silencioso, y con un toque de ambiente lúgubre. Yo venía acompañado de mis colaboradores, Thomas, Lucas, y una nueva chica de unos 25 años, que se integró hace apenas unas semanas, de nombre Amalia. Delgada, cabello castaño, y muy bonita. Por otro lado, estaba el ufólogo Clay, con sus colegas Samantha y Matt. Luego que todos nos adentrásemos al bosque y halláramos las cabañas que nos recomendó Juvenal, fuimos recibidos por el comisario Donovan, donde nos indicó las habitaciones. Se nos entregaron llaves, y abandonamos la recepción. Oye Darrin, ¿tienes noción de cuánto tiempo podríamos estar en esta zona rural de la ciudad? Siéndote sincera, veo poco probable que lleguemos a dar con esa criatura, si cada descripción que nos han dado de ella no coinciden demasiado, salvo que destripa a la gente que se le acerca, y se come su corazón.
Me suena todo esto al límite de la locura. Se dirigió hacia mí Amalia, mientras yo me iba sentando en un gran tronco cortado, y retirando de un jalón el hacha clavada a un costado. De ahí se aproximó Lucas. Es normal que mantengas el escepticismo, si no llevas mucho trabajando con nosotros. Buscar las pistas que nos hagan dar con esa bestia, creo que nos tomará al menos 3 o 4 semanas. Lo que nos resta por hacer ahora, es tomarnos libre esta tarde, reunirnos en la noche para debatir algunas teorías, y al final descansar en nuestras cabañas, porque todos debemos estar cansados por haber viajado. Ahora déjame decirte que si estás arrepentida de haber venido con el grupo, me temo que es un tanto tarde para eso. Le repliqué a Amalia, lo que provocó que frunciera el ceño. Lucas sonrió levemente como expresando estar de acuerdo con mis dichos, pero a la vez le lanzó una mirada picaresca a Amalia, que por cierto no supo disimular. Así es muñeca, no podemos trasladarte de regreso a tu casa, pero verás que pronto nos divertiremos saliendo a cazar ese monstruo del bosque. Por lo que tengo entendido, suele rondar por un sitio cercano a un lago de por aquí. Creo que a unos 2 kilómetros por el norte. Mañana muy temprano estaré entrenando tiro al blanco para perfeccionar mi puntería. Cuando tenía 9 años mi padre me enseñó a disparar rifles. A todo esto, te ves muy bien con esa playera. Espetó Lucas descolgando su mochila, y empinó sus hombros apoyando sus manos en el cinturón. Amalia le dio un gesto hostil, a medio torcer la boca, y se le alejó un par de metros. Te voy a pedir un favor. No me vuelvas a llamar muñeca. No le quites seriedad a esta investigación que venimos a hacer en este lugar. Y lo que dije no se trata de escepticismo. Por algo acepté venir con ustedes. A lo que me refiero, es a que estamos partiendo prácticamente desde cero, ya que todavía no hemos reunido todavía algunas pistas de importancia que al menos nos dé una pequeña deducción para empezar la búsqueda de ese animal. Expuso su regaño a Lucas, y su disconformidad por la escueta información obtenida de la criatura. Nos estaba poniendo en evidencia también un carácter medio encarador, pero que consiguió frenar los intentos de Lucas por impresionarla. Pues, estaba siendo claro que éste pretendía llamar su atención, más allá de lo profesional. Segundos posteriores aparecen Juvenal con su novia, acompañados de Clay. Vaya, debí suponer que te molestaría un simple halago. Espero que a partir de mañana no te vayas a poner maleducada. Ahora resulta que cualquier palabra que un hombre le dice a una mujer, es acoso. Exclamó Lucas. Y yo espero que a partir de este instante, no te vayas a poner idiota. No se te caerá a pedazos la lengua si me tratas por mi nombre. Afirmó Amalia. Mostraba comenzar a perder el temperamento. Bueno, ya basta ustedes dos. Alcé la voz, e iba a proseguir, pero me interrumpió Juvenal. Oigan muchachos, ¿qué les parece esta maravilla de paisaje a donde los invitamos? Cuando nos juntemos todos en la noche, aparte de hilvanar una estrategia para capturar al monstruo del bosque, sería interesante también charlar sobre experiencias que hemos tenido cada uno desde que nos dedicamos a investigar seres misteriosos y fenómenos. Por supuesto que estas buenas amigas nos darán una compañía más que satisfactoria. Vitoreó abriendo su mochila, y exhibiendo un par de botellas de ron dorado, para luego guiñarnos un ojo, y esbozar una sonrisa. Ahí pensé que Adelina le llamaría la atención por aquello, no obstante se mostró con idéntico júbilo que su novio. Pero esto no le causó gracia a Amalia, lo que me hizo compartir su reacción. El objetivo de este viaje era realizar un trabajo investigativo, y si teníamos suerte capturar al monstruo del bosque como lo llaman los aldeanos. Iba a ser la primera noche, pero no veníamos de vacaciones. Veníamos a trabajar. Luego se sumaron a nosotros los demás del grupo quedando completos, a excepción del comisario Donovan, que supuse que seguía con sus asuntos privados en la recepción. Conversamos unos 10 minutos, y cada uno se fue a su cuarto respectivo. Cuando estaba en camino, no pude evitar cruzarme con Amalia. Proyectaba estar necesitada de hablar con alguien, y al parecer acabé siendo yo la persona que eligió al azar. ¿Qué sucede ahora, Amalia? Le pregunté al poner la llave de mi cabaña en la puerta. Perdón que sea insistente. ¿Pero crees de verdad que podamos capturar al monstruo del bosque? Lo digo porque esta zona es bastante grande igual.
Me dijo como percibiendo de ella que esa frase fue la única que se le vino a la cabeza en ese momento. Bueno, lo ideal sería capturarlo. Pero si no se consigue eso, no debiéramos tomarlo como un fracaso. Si damos con los datos y las evidencias suficientes para probar que esa criatura existe, el grupo obtendría un gran logro. Le respondí. Ya estamos coincidiendo en un punto. Exclamó esbozando una sonrisa. Tal vez tenga que hablar con Lucas para que no se produzca de nuevo una situación incómoda entre ustedes. Es muy importante que nos llevemos bien. Le aclaré. Por lo de Lucas, olvídalo. Es solo que no quiero ser vista por él, más que por una colaboradora del grupo. Y los apodos que patéticamente intentan ser halagadores hacia una chica tampoco me agradan. Repuso Amalia. Debí advertirte con antelación que a Lucas le gustan las mujeres un poco más allá de lo normal. Sobre todo las chicas lindas como tú. Pero es un buen compañero, y hasta ahora no he recibido queja de algún comportamiento indebido por parte suya. Le hice saber. Eso último que me dijiste sobre él me tiene más tranquila. No quisiera verme en la necesidad de rayarle la cancha como se dice, y darle a conocer mis reglas, para que no imagine cosas que jamás pasarán. Bueno, entonces nos veremos en la noche para intercambiar teorías. Dirimió Amalia. Por supuesto, y de paso tener un rato de divertimento que espero no tenga problemas. Repuse, mientras iba abriendo la puerta, donde de reojo alcancé a ver a Amalia despedirse con un gesto con su mano derecha, y verla dar sus primeros pasos. Sin embargo, ocurre un hecho que nos fue alarmando. A lo lejos, se escuchó un grito femenino. Noté que Amalia detuvo su andar reflejando un poco de miedo, y vimos a Tomás con Lucas aproximarse hacia nosotros corriendo, y nos señalaron el lugar. De modo que fuimos, lo más rápido que pudimos hasta ubicar unas altas ramas que cubrían gran parte de un árbol y que nos impedían ver con claridad. El resto del grupo llegó a los escasos segundos. Lo raro era que Adelina no estaba con nosotros, y los gritos de mujer provenientes desde atrás de todas esas ramas se callaron de forma repentina. «Oh por Dios, esa es Adelina la que estaba gritando», exclamó Juvenal, para acto seguido irse a toda prisa a buscar a su novia detrás de aquel sitio. «El monstruo del bosque apareció», dijo Tomás. Pero yo no estaba realmente seguro. Algo extraño estaba ocurriendo. Quizá un acontecimiento aterrador. «Espera un momento, Juvenal», le grité, intentando calmarlo sin éxito alguno. De modo que tuve que salir a pasos acelerados detrás de él. Los demás me siguieron. Llegamos todos a donde se produjo el incidente. Adelina se hallaba sana y salva, con lo que Juvenal la abrazó apagando su angustia casi al instante. Pero la expresión en el rostro de la chica era de estupefacción al señalar con su dedo índice algo. Y al voltear, lo que divisamos fue muy difícil de creer posible. Asomándose de unos pastos se veía una muñeca de plástico bañada en un líquido rojo que parecía ser sangre, y empolvada en tierra. Persuadí que alguien había dejado esa muñeca con una intención más que de asustar. Clay se adelantó y recogió del suelo el curioso juguete. Este representaba el primer enigma que se nos presentó. «Vaya la broma estúpida esta», exclamó Clay, al mostrarnos la muñeca con el ceño fruncido. Matt tapó su boca para reírse con ligereza. Pero aquella escena no causó gracia entre el resto del grupo. Incluido yo. Presagiaba que esto podría llegar a tratarse hasta de algo más grave. En eso viene llegando el comisario Donovan, con su rifle en mano. Escuché gritos y por eso vine a ver lo que pasaba. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo Donovan, mirando la muñeca exhibida por Clay, que tenía agarrada desde el pelo. Adelina permanecía intranquila, mas se soltaba de Juvenal, que parecía insistir en abrazarla. Tomás se sentó en una roca. «No fue nada, comisario. Es solo que alguien quiso hacerse el gracioso poniendo esta tontería para querernos asustar. Aunque al menos con Adelina lo consiguió», musitó Clay al arrojar la muñeca a un lado, como no dándole importancia a lo hallado. Pero Donovan fue a tomar el objeto para ponerse a verlo por unos segundos. Y es que no era solo la muñeca, sino que el líquido rojo que casi la empapaba. De ser sangre, la persona que la puso ahí no estaría en sus completos cabales.
Y supuse que en una de esas, no se trataría precisamente de un jodido sujeto haciéndose el payaso que busque llamar la atención. Yo presentía un evento no muy agradable a futuro. Quizá una oscura y retorcida premonición. Es probable que a esa muñeca la hayan rociado con sangre de animal. Es sabido que cerca de este sector, merodean locos que practican sectas satánicas. Aludió Thomas, cosa que me hizo concordar con su hipótesis. Lo que dice Thomas tiene sentido. Esto me recuerda al caso de una tribu indígena en Haití. Allá suelen sacrificar animales para sus rituales, y cuando viajamos a ese país hace 3 años, descubrimos que una en particular usaba muñecos, al más puro estilo del budismo. O en aquella vez que se nos informó sobre un chupacabras en Puerto Rico, pero que al final se descubrió que se trataba de una pandilla de satánicos que mataba animales para su enferma manera de adorar al diablo. Y de ser sangre, aunque no sea humana, esto no es una buena señal. Expuse. Amalia con Lucas se ubicaron a mi lado. ¿Y qué tal si es sangre humana? No descartemos la opción que también ande hurgueteando un maldito psicópata por este enorme bosque. Toda esta zona es ideal para cometer crímenes horribles y quedar impune. Acotó Amalia apoyando sus manos en su delgada cintura, y sacando a relucir tal vez sin darse cuenta, su esbelta figura atractiva de mujer. Lucas no pudo evitar agachar su visión, y ojearle el trasero que con torpeza volvió a disimular. Yo me puse a pensar en su acotamiento, mientras que el comisario seguía analizando la muñeca con gesto de seriedad. No creo que sea eso en realidad, opinó Samantha. Se apreciaba la más apaciguada del grupo. Por favor, Amalia, no seas tan trágica, exclamó Clay. Acudimos a estas cabañas para investigar un monstruo asesino y despiadado. ¿Qué tal si ese monstruo no es más que un peligroso lunático?, insistió Amalia con un gesto más de protesta que de afirmación. Pues sus palabras solo provocaron un ambiente de mayor incredulidad entre los presentes. Nadie compartía su apresurada deducción. Y yo tampoco. No veía relación entre aquel acontecimiento con la criatura que deseábamos capturar. Pues, para su tranquilidad, esto no es sangre de animal, ni humana. Es tinta roja. Hay una pequeña granja situada a unos 3 kilómetros por el oeste. Allí vive un pintor. Sé que tiene un hijo de 12 años, y que es bastante bromista. Así que el autor de esta travesura debió ser él, explicó el comisario Donovan, para luego aventar la muñeca a unas ramas. Creí que nos habías dicho antes de venir acá que ese señor vivía solo. Y tampoco nunca nos mencionaste que era pintor, ni menos que tenía un hijo, vociferó Juvenal con un toque medio acusativo al mirarlo. En efecto, esa información no se las di, porque no la asumí como muy importante. Él vive solo, pero a veces lo visita su ex esposa con su hijo donde pasan unos días, y después se van a San Diego que es de donde vienen. Ese chiquillo sabe que aquí recibimos gente, y se le debió ocurrir hacer este jueguito tonto, aseveró Donovan. Yo me estaba empezando a confundir, y Amalia dio unos pasos hacia él. Pero hablas de un niño. A no ser que sea un chico rarito, y le dé por jugar con muñecas. No me cuadra tu afirmación, se sinceró Amalia, no obstante el comisario la observó como dándole a entender que acabase con sus sospechas. De ahí volteó, y se fue caminando con su arma colgada en su espalda hasta marcharse. Era evidente que los dichos de Amalia lo desacomodaron, aunque yo coincidía con esa duda de la chica. No estábamos convencidos del todo, sobre lo argumentado por el comisario Donovan. Bueno, creo que ya fue suficiente por esta tarde. Nos reuniremos a la noche en el patio central de las cabañas, haremos una fogata, y ya verán que nos olvidaremos de esta idiotez, comentó Matt, al irse retirando, y el resto igual se fue dispersando, menos Amalia que decidió quedarse conmigo. Me proyectaba preocupación en su semblante. ¿Sabes una cosa, Darrin? Sigo sin creer mucho lo que dijo el comisario Donovan. Si ese niño puso esa muñeca con tinta roja, ¿cómo es que nadie lo vio? Además, noté que mientras hablaba me hizo sentir algo de escalofríos. Puedes llamarme paranoica, pero ese sujeto se ve un tanto extraño. Como si escondiera un secreto no muy sano, acusó Amalia. Siendo honesto, considero que estás exagerando. Aunque te reconozco la duda de cómo vino a parar esta muñeca a este lugar exacto.
Y el hecho de que justo Adelina la haya encontrado. De igual manera no debemos permitir más que cosas como esta nos distraigan en nuestra investigación sobre el monstruo del bosque. Ser enfáticos en nuestro trabajo es la consigna que debiese imperar. Le fui dilucidando. Tienes razón. Nos vemos a la noche. Se despidió Amalia, con lo que yo asentí. Regresé a mi cabaña, comí unas frutas que me trajeron, me recosté en mi cama, y aguardé la tan anhelada noche de debate, charla, y entretenimiento que se avecinaba en las próximas 4 horas. Ya había caído la noche, y como era planeado, nos juntamos todos en un sector retirado de las cabañas, pero dentro del mismo recinto. Como era de esperarse, Juvenal trajo botellas de ron, más algunos paquetes de cigarrillos, al instante en que me dice que el comisario Donovan se hallaba en su habitación durmiendo. Juvenal fue el primero que dio riendas sueltas a empinar el codo bebiendo al lado de su novia, que estaba sentada al igual que nosotros. Hicimos una fogata, donde nos pusimos a charlar, y hasta lanzar una que otra broma, sobre los casos sin resolver que nos tocó investigar a cada uno. Pese a que yo no estaba muy de acuerdo a que se consumiera alcohol, se generó un ambiente tranquilo y de entretenimiento. De hecho, todos lo estábamos pasando relativamente bien, menos una persona. Y esa era Amalia. No se apreciaba demasiado entusiasmada con la reunión nocturna, e incluso se manifestaba un tanto incómoda al extremo de no pronunciar ni media palabra durante más de 1 hora. Pues, Amalia reflejaba una personalidad retraída, cosa que los demás la fueron captando a medida que avanzaba la noche, y al estar algo distanciada del grupo. En la conversación salió a relucir el tema del monstruo del bosque por voz de Thomas. Y fue aquello último lo que motivó a Amalia por ubicarse a su lado. Sin duda eso le estaba causando mayor interés a la chica, mientras que a Juvenal parecía más interesarle acabar su botella, para después continuar con la otra, que la razón principal por la que habíamos venido a esta zona rural del país. Lucas se fue a sentar donde ella, como buscando una oportunidad de establecer contacto, y volver a requerir su atención. Adelina dejó de abrazar del cuello a Juvenal para alcanzar una botella que le quedaba casi la mitad de licor, reír con gesto algo coqueto, y beber de ella. Clay sacó del paquete un cigarrillo, le aventó el objeto a Matt, que lo agarró en el aire, extrajo uno para él, y le dio otro a Samantha, que de manera curiosa andaba con su mochila. Cuando le pregunté por qué la había traído, me dijo que era una sorpresa. Segundos más tarde no le di importancia. Todo esto se daba mientras que seguíamos hablando sobre el monstruo del bosque, y al final Amalia se parara exclamando que le molestaba el humo del tabaco, y acabase por sentarse a mi lado. Lucas no pudo resistir voltear a verla con una sonrisa que inútilmente trató de ser llamativa. Durante la tarde oí de uno de ustedes que el monstruo del bosque merodeaba cerca de un lago por esta zona. Una información muy valiosa que me hizo llegar el comisario Donovan, es que si bien es cierto hay gente que asegura haberlo visto de día, esa criatura atacaría solo de noche. Una de dos. O la gente nos ha mentido, o todas esas muertes son provocadas por otro animal que podría tratarse de un oso. Expuso Juvenal al destapar la botella y seguir bebiendo. Luego Adelina le esquivó una caricia que su novio buscaba darle, al ponerse de pie para arrojar una pequeña rama al fuego, cosa que en algo me llamó la atención. Bueno, sé que por aquí andan osos, pero dudo que las muertes sean a causa de ese tipo de animales. A las víctimas que se han encontrado les sacaron el corazón. Y es probable que muchos de los testigos hayan confundido al monstruo tal vez con algo que alucinaron, o con una persona común y corriente. Las personas tienden a exagerar a veces, o buscan 5 minutos de fama por un asunto popular, que les puede dar tribuna mediática. No me cuadra que sea visto de día sin atacar a nadie, y que solo sin luz natural asesine a quien tenga la presunta desgracia de toparse con él a esas horas. Les fui argumentando. Ok. Descartemos eso que de día se ha visto, y que de verdad ataque de noche. De ser así, deberemos llevar linternas y salir con el grupo sin separarnos. Y ya que mencionaron los osos, ese podría ser otro peligro al que nos expondríamos. Acotó Clay. De ahí Juvenal abrazó a su novia, que no muy entusiasmada asintió a aquel gesto. Las investigaciones las haremos hasta el atardecer.
Y cuando nos dispongamos a salir en la captura del monstruo, será en un horario similar a este. Las mujeres se quedarán en las cabañas resguardadas por el comisario Donovan, y al menos uno de nosotros deberá quedarse aquí. Les propuse al grupo. Ja, ¿y acaso piensas arrebatarme la acción? Ni lo sueñes, Darren. Vitoreó Samantha dejando escapar una leve sonrisa. Samantha, esto no es un juego. Si esa bestia existe, debemos encargarnos los que estemos mejor capacitados para atraparla viva. Hay que tomar precauciones porque tampoco sabemos bien con qué clase de ser nos vamos a cruzar. Le respondí con lo que ésta frunció el ceño volteando su rostro. Clay con Matt apagaron sus cigarrillos, y Lucas se volvió a ubicar al lado de Amalia. Veo que eres más tímida de lo que pensaba. No has hablado nada desde que nos reunimos alrededor de esta fogata. Y por mi parte, quédate tranquila que yo no muerdo. Le dijo a Lucas a Amalia en tono picaresco. No obstante, ella lo miró con recelo apoyando sus brazos en sus rodillas juntas. Por otro lado, Juvenal había vaciado su segunda botella, dando sus primeras señales de no controlar sus ansias de beber, aunque a Adelina parecía no desagradarle tanto esa actitud de su novio. Incluso puso otra botella llena al alcance de Juvenal, como si en el fondo lo incitara a seguir bebiendo. No he dado mi opinión sobre el monstruo del bosque, porque intuyo que podría tratarse de un asesino en serie, y en ese punto de vista nadie concuerda conmigo. Y es cierto, soy un poco tímida. De manera que no te me acerques más de lo permitido. Tú no morderás, pero yo sí puedo golpear muy fuerte. Exclamó Amalia para de ahí ponerse de pie, y ubicarse donde estaba Samantha. Mi percepción al verla, era que más que una simple timidez, supuse que su repentino gesto por alejarse de Lucas nuevamente, podría tratarse de un nerviosismo que tal vez no tendría relación con una personalidad limitada. O quizá un motivo que solo la propia Amalia conocía. Vaya, pero qué carácter tienes. Hablas como si te creyeras la maldita Miss Universo que se imagina que cada hombre pretende darle un agarrón. Ahora estoy convencido de que eres mal educada. Exclamó esta vez molesto Lucas. Los demás rieron como intentando apaciguar los ánimos entre ellos dos. No me creo ninguna Miss Universo. Y si estás convencido de que soy mal educada, pues yo estoy más que convencida ahora de que tú eres un idiota. Refunfuñó Amalia, provocando el enojo de Lucas, y más risas entre los presentes, menos en mi caso. Era evidente que la chica al dar esa imagen de tímida, no estaban siendo tomadas en serio sus palabras en los integrantes del grupo, salvo en Lucas. El que se manifestaba con mayor júbilo era Juvenal, que por cierto, la cantidad de trago en su cuerpo le estaban pasando la cuenta, a sus 5 sentidos. De ahí decidí levantarme, e ir donde Lucas. Lo que yo en menor grado deseaba, era que el ambiente se tornara tenso. Bueno, ya basta. Lucas, no molestes a Amalia. Y espero no tener que volver a repetírtelo. Le advertí. Ja, tú también, Darren, al demonio. Me voy a orinar detrás de uno de esos árboles que se ven allá al fondo. Alzó la voz Lucas, para acto seguido dirigirse a Samantha. Oye linda, si gustas me puedes acompañar para que en una de esas, veamos si se avecina el monstruo. O quizá yo te enseñe un monstruito que tengo, y que te guste más que mirar. Le expresó en tono de doble lectura, cosa que también hizo reír al grupo, pero que sirvió para calmar el ambiente. Samantha se le quedó viendo esbozando una sonrisa. Juvenal no paraba de tomar. No, gracias. Vine a capturar al monstruo del bosque, y no a ver miserias, ni mucho menos a lo que insinúas. Le contestó Samantha. Todos continuaban alegres, incluso yo me sentí aliviado de que Amalia y Lucas no terminasen discutiendo. Sin embargo, aquellos dichos de Lucas hicieron que Amalia torciera la boca en aire de molestia, y giró su cabeza observando el fuego de la fogata bailar con el viento. Solo bromeaba. Vuelvo enseguida, chicos. Repuso Lucas, para luego separarse del grupo, e irse a unos árboles situados al fondo del recinto, y de una parte oscura donde no llegaba ni la tenue luz de la fogata que se estaba por apagar. ¿Sigues creyendo que el monstruo del bosque no existe, y que el autor de estas muertes es un asesino desquiciado? Le preguntó Thomas a Amalia. No es que no crea en la existencia del monstruo. Lo que señalé es más bien una probabilidad. Y lo segundo podría ser hasta más terrible.
Un psicópata me suena más peligroso que un simple y pobre animal salvaje que mate tan solo porque necesita sobrevivir y porque tiene hambre. Enfatizó Amalia. Desde ese punto de vista, concuerdo contigo, Amalia. Reconoció Matt, y yo igual compartí los argumentos de la chica. Adelina ya se había alejado de Juvenal, que a esas alturas de la noche, caía cada vez más, bajo los efectos del alcohol. De ahí nos fijamos que Matt se le acercó a Adelina, y ambos cruzaron miradas coquetas, después de una frase cómica que dijo Clay al hacernos reír. Los minutos fueron avanzando donde Amalia se mostró más participativa en el grupo. De ahí supuse que era la presencia de Lucas en realidad lo que la incomodaba. Matt abrazó de la cintura a Adelina, y esta no puso reparos. De hecho, se veía más alegre al lado de Matt, que con su mismo novio, que ya para esas horas de la noche, no daba más de borracho. Incluso Adelina fue desabotonando su camisa, dejando al descubierto gran parte de sus senos, y dejarse seguir abrazando por Matt. Como dando a entender, que esa noche quería divertirse, pero no precisamente con Juvenal. Puesto que este, parecía estar más pendiente del trago que de su novia. Luego Amalia se vino a sentar a mi lado, mientras que Samantha la siguió con su mochila en mano. Oigan, ¿no creen que Lucas se está tardando más de la cuenta? Hace bastante rato que salió a orinar. Inquirió Thomas. Tal vez optó al final por volver a su cabaña. No es la primera vez que se separa de nosotros sin despedirse. Le respondí a Thomas, y luego me dirigí a Juvenal, al arrebatarle la botella que se disponía a tomar. Oye compañero, ya es suficiente por esta noche. Bebiste demasiado, y en ese estado en el que estás, no podremos ir contigo en la mañana de expedición al bosque. Le exclamé en ese instante. Amalia con Clay me encontraron razón y le dijeron también que parase de beber. No obstante, Juvenal se puso violento verbalmente, profiriendo uno que otro insulto, y exclamando que no nos metiéramos en sus asuntos. Adelina por su parte no colaboraba mucho, como no importándole la inminente ebriedad de su novio, y se apegó más a Matt, que no perdió oportunidad de seguirla enlazando con su brazo por la cintura. Y cuando Juvenal se percató de aquello, se levantó como pudo, y producto de sus celos le gritó a Matt que no tocara a su novia, e intentó golpearlo, pero este le esquivó el golpe muy fácil. De ahí me atreví a irrumpir, justo en el instante en que Matt le da un empujón haciendo que Juvenal cayera de espaldas. Ya basta. Juvenal se encuentra muy ebrio, de modo que es mejor que se lo lleven a su cabaña. Les propuse, con lo que Matt, con Adelina y Clay, se ofrecieron a cargarlo hasta su lugar de descanso. Al principio Juvenal quiso quedarse, pero lo pude convencer y terminó por desistir. Estaba tan borracho que hice un gran esfuerzo por tratar de entenderle lo que me hablaba. Y fue así que Matt, por el brazo derecho, y Clay por el izquierdo lo iban cargando, mientras Adelina los acompañaba. Samantha no logró evitar hacer un gesto de mofa por la escena un tanto embarazosa protagonizada por Juvenal, y cogió su mochila para abrirla. Amalia se sentó en medio de Thomas y yo. Fue realmente vergonzoso el numerito que se mandó Juvenal. Y tal como lo dijiste hace poco, deberemos ir sin él en la mañana a la expedición. Me enfatizó Amalia. Bueno, ya se le había advertido desde antes que se controlara para beber. He considerado la opción de que algunas mujeres vayan con nosotros los hombres mañana. Y me parece que Samantha con Amalia podrían ser esas dos personas. Pero si salimos de noche, solo iremos los hombres. Les propuse, y las chicas presentes accedieron. Qué bueno que hayas recapacitado ese pensamiento machista tuyo de salir solo con hombres, al menos durante el día. Bueno, yo me voy a dormir. Nos vemos en la mañana temprano, dijo Samantha al darme una mirada media de recelo. Y para sorpresa nuestra, sacó de la mochila la tétrica muñeca pintada de rojo, y se la arrojó a las piernas de Amalia, causándole un buen susto, y a la vez hacerla enfadar. Samantha rió a carcajadas, y se volteó para dar sus primeros pasos. ¡Qué graciosa! Ya lárgate de aquí, estúpida, le gritó Amalia encolerizada a Samantha, y lanzó la muñeca al fuego, para que ésta se fuese consumiendo por las llamas que continuaban danzando al son de un aire tanto frío, como lúgubre. Luego Thomas también se despidió de nosotros ofreciendo ir con Samantha.
Ambos se retiraron, donde al final quedamos únicamente Amalia y yo, que procedía a apagar la fogata, donde el juguete arrojado por Amalia no acabó de carbonizarse por completo. Nos apartamos del humo, y nos ubicamos a los pies de un inmenso y ancho roble. Deberías volver a tu cabaña. Se está haciendo tarde igual, y me gustaría que fueras con nosotros en la mañana, a expedicionar el bosque. Por lo que he sabido es enorme, y nos podría tomar varias horas en estar de vuelta. Y ya que el señor Donovan nos habló de ese tal pintor, en una de esas podemos pasar por donde vive, y si tenemos suerte obtener datos relevantes del monstruo que nos sean de utilidad. Estimé, cosa que Amalia asintió con la cabeza. No tengo sueño todavía. Y con respecto a lo de ese supuesto pintor, deberíamos preguntarle también por lo de esa muñeca, y averiguar si de verdad tiene un hijo. Hubiéramos llevado ese tonto juguete de plástico, pero ya lo quemé. Aún así, no se me sale la idea de la mente que alguien puso eso, con una intención más que de asustar. No digo que tenga relación con el monstruo del bosque, pero aquello no ha dejado de causarme extrañeza. A todo esto, Lucas no volvió desde que se alejó del grupo. Sé que nos aclaraste que él a veces se va sin despedirse, sin embargo, pienso que tal vez le pudo haber pasado algo. Musitó Amalia, al apoyarse sobre el ancho tronco del roble. En efecto, Lucas acostumbra a decir que va y vuelve, pero termina por irse, donde no sabemos nada de él hasta el otro día. No pensé que te preocuparas por lo que le podría pasar. Se comportó un poco grosero contigo. Debió ser por la cantidad de trago en su cuerpo que afectaron un tanto sus neuronas. La próxima vez que lo vea, hablaré con él. Voy a ser enfático las veces que sea necesario. Una de las peores cosas sería no tener una buena convivencia los del grupo. Afirmé con convencimiento. Del escaso tiempo que lo vengo conociendo, no se había portado de esa forma. Creo que se molestó más, porque no le compré su galantería absurda, por intentar que me fijase en él. Repuso Amalia. Bueno, es mejor culminar con este tema. Ahora te recomiendo que trates de dormir, pues mañana saldremos muy temprano a recorrer el bosque, y si es posible visitar ese lugar donde vive ese pintor que nos dijo el señor Donovan. Le exclamé buscando la forma de cortar de una vez, con el caso del incidente que tuvo con Lucas, y querer despedirme de ella, pero antes que diera el primer paso, me tomó del hombro para detenerme. Espera un momento. Me dijo con la clara intencionalidad suya de seguir charlando. Es más, por una curiosa razón tuve el presentimiento que no deseaba que me marchase, como aguardando a que sucediera un acontecimiento que nos impediría por un lapso más amplio de retornar a las cabañas. Tal vez un hecho no muy saludable, y hasta escalofriante. En otra oportunidad podríamos continuar con la charla. Ahora se nos hizo tarde. Vuelve a tu sitio de descanso. Le insistí. Amalia gesticuló una expresión de leve desagrado al golpetear sus manos en sus caderas, y encogiéndose de hombros. De acuerdo. Nos veremos mañana temprano entonces. Se despidió volteándose con rapidez, no obstante algo detuvo su andar. Un grito desgarrador que identifiqué al instante de un hombre, retumbó en mis oídos, y creo que en los de Amalia se presentó idéntico suceso. Provenían de un sector muy oscuro donde ya no llegaba luz a alguna de las cabañas. Más bien, emanaban de unos árboles, bastante retirados del recinto en donde alojábamos. Un viento helado recorrió mi espalda. Amalia proyectaba estar consternada al mirarme con sus ojos profundos y penetrantes. Acto seguido, se vino donde mí, y se afirmó de mi brazo con un miedo que le costaba controlar. «El monstruo del bosque, anda por aquí», exclamó Amalia temerosa, pero yo le dije que no perdiera la calma, y que no creía en su afirmación apresurada. Sin embargo, los gritos se escuchaban cada vez más espeluznantes. Y era una voz de hombre que fui reconociendo. Se parecía mucho a la de Lucas, aunque no estaba 100% seguro. De modo que salí corriendo junto con Amalia, y con dirección a esos árboles. Pero cuando llegamos no pudimos divisar nada en lo absoluto, más que una fría brisa seca, con toque de un misterioso silencio. Pues, los gritos habían cesado. ¿Crees que se trate de algún oso, o de otro animal salvaje?, me preguntó inquieta Amalia, sin despegarse de mí.
No lo sé. Lo cierto es que esos gritos eran parecidos a la voz de Lucas. Maldita sea. Espero que no sea lo que dices, porque ninguno de los dos anda con armas para detener a lo que sea que ande merodeando por acá. Afirmé en ese momento. Será mejor que nos larguemos de este lugar cuanto antes. Todo esto está muy oscuro, y me da miedo. Contestó Amalia, y yo asentí con su pedido, al llevarla de la mano directo a las cabañas. Pero un nuevo sonido volvimos a escuchar, y lo fuimos siguiendo a pasos tan acelerados como los latidos de mi corazón. Alguien andaba hurgueteando por el sector, que fue lo que imaginé, aunque en esta ocasión lo que oímos se asemejaba más a gemidos de una mujer. De pronto al llegar, vimos a dos personas que a medida que avanzaron los segundos, descubrimos que se trataban de Adelina con Matt. Pues, ambos estaban en una noche fría más que acalorados. Mejor dicho, los dos se hallaban semidesnudos teniendo sexo. A pesar de la casi nula luz, logramos apreciar cómo Matt poseía el cuerpo de una apasionada Adelina contra el tronco de un gran roble, que no quería soltar con sus piernas la espalda de su amante. A eso se debían los gemidos femeninos que captamos hace un minuto. Amalia corrió una de las ramas que nos cubrían, y esbozó una sonrisa que cambió su semblante de angustia que reflejó con anterioridad. Ja, vaya la zorra que terminó siendo esta tipa. Viene con su novio, y le abre las piernas al primer sujeto que le mira los pechos. Ahora comprendo por qué permitió que Juvenal se emborrachara. Exclamó Amalia. Rayos, lo único que nos faltaba. Bueno, a decir verdad, esto no nos debiera importar, pero me temo que una tontería como esta podría complicar bastante la relación entre los del grupo, en el caso en que Juvenal se enterase. Le señalé a Amalia. En todo caso, se ve que ambos lo están pasando más que bien. Sobre todo esa de Adelina. Se está divirtiendo como la niña inocente que es. Al pobre Juvenal le saldrán unos cuernos que alcanzarán las nubes. Ironizó Amalia esbozando un gesto risueño. Ya se están vistiendo y retirando. Seguramente se van a separar antes de llegar a las cabañas para no levantar sospechas. Es hora de volver a nuestros lugares de descanso. Creo que hemos visto suficiente por esta noche. Le dije a Amalia, para luego tomarla de la mano y empezar a emprender el retorno a las cabañas. Sin embargo, otro sonido extraño nos detuvo el caminar. De forma intempestiva, escuchamos un ruido extraño que emanaba desde detrás de algunas hojas y ramas, y cuando nos fuimos acercando para ver qué sucedía, alcanzamos a distinguir una silueta humana que nos arrojó el cuerpo de un hombre. La misteriosa silueta se perdió entre la oscuridad y la escasa luz que llegaba de la luna llena en ese momento. Amalia soltó un grito de estupefacción, al percatarse de que aquel cuerpo se trataba nada menos que de Lucas. Pero lo peor fue cuando nos dimos cuenta de lo que vimos más detenidamente. Tenía varias perforaciones en sus brazos, hombros, en su estómago, y lo más aterrador, fue un enorme agujero que visualizamos en su pecho, donde borboteaban chorros de sangre. Como si el autor de semejante bestialidad le hubiese extraído el corazón. Lucas había sido asesinado, y de una de las formas más horribles. Pero ¿qué demonios es esta atrocidad? Tartamudeó Amalia, que su primera reacción fue abrazarme, sin dejar de mostrarse consternada por la macabra escena. Esto es horripilante. No cabe duda, el que ocasionó esto fue el monstruo del bosque. Le aseguré estando convencido de mis dichos. Ahora sí que te podría empezar a creer, porque el pobre de Lucas tiene un gran agujero en su pecho, más preciso donde está el corazón. Debemos poner en alerta a los demás. Pero lo malo es que esa estúpida de Adelina se debe seguir dejando coger por ese soquete de Matt. Exclamó Amalia. Eso por ahora es lo de menos. Hay que avisarles a los otros del grupo. Mira, ahí vienen Adelina con Matt. Le señalé a Amalia, y esta cambió su semblante al verlo aproximarse. Adelina se tapó la boca al mirar el cuerpo ya sin vida de Lucas desangrándose. Escuchamos los gritos de Amalia, y por eso decidimos venir. Oh por Dios, pero ¿qué carajo es esto? Exclamó Matt, para irse agachando y ver el cadáver de Lucas. Amalia me fue soltando, y se ubicó al lado de Matt. Transcurrieron un par de minutos, y llegaron hasta nosotros Clay, Samantha, y Thomas, cada uno de ellos con sus armas.
todos igual de impávidos observando el horrendo crimen. Yo le pregunté a Clay por el comisario Donovan, y este me respondió que antes de venir hasta acá, lo anduvieron buscando en la recepción, y golpearon la puerta de su despacho, pero que no lo pudieron hallar. Pues, aquello que nos contó Clay sobre ese señor, me comenzó a causar extrañeza. ¿Creen ustedes que haya sido esa criatura que hemos venido a capturar?, preguntó inquieto Thomas, al arrodillarse y ponerse a ver el cadáver. De eso no podemos estar seguros completamente. Tal vez Amalia estaba en lo correcto, y se trate de un lunático suelto por este bosque que es inmenso. Ya vieron que justo en el instante del crimen, no se vio al comisario Donovan por ninguna parte. Nos intentaba poner en duda Samantha. De ahí Matt se le acercó. ¿Acaso estás insinuando que él lo asesinó? No seas ridícula, lo más probable es que el señor Donovan haya salido de su oficina, porque Juvenal nos contó antes que ese sujeto suele desvelarse. O tal vez, escuchó los gritos y se fue con su arma en busca del monstruo. A todo esto, Juvenal se encuentra durmiendo, debido al estado de alcoholismo en que está. Le respondió Matt a Samantha. Y escuchó los gritos de Amalia desde su oficina. Me parece que aquí el ridículo es otro. Le increpó Samantha a Matt, pero Clay fue donde ellos para apaciguar los ánimos. Lo más absurdo que podíamos hacer era generar discusión entre nosotros. Lo importante resultaba dar con el responsable de tal horrible asesinato. La muerte de Lucas no debía quedar impune. De pronto, oímos unos nuevos ruidos misteriosos. Provenían igual desde hojas, ramas, y vislumbramos la figura de un hombre avecinarse hasta nuestra ubicación. Samantha con Adelina se posicionaron detrás de Clay, quien sacó su rifle, y se puso a apuntar al individuo que no lográbamos distinguir en medio de la oscuridad. Sin embargo, en pocos segundos pudimos identificar al tipo que se nos aproximaba. Pues, aquella persona, no era más que el comisario Donovan, portando una escopeta, caminando con postura fría, imponente, voltear a medias, y ojear con un leve gesto seco en su rostro el cuerpo de Lucas. Era como si no le hubiese consternado demasiado el cruel hallazgo. De ahí supuse que sus años trabajando en la fuerza oficial, más toda su experiencia en ese rubro, lo tendría acostumbrado a contemplar escenas tan horribles como esta. Vaya que es lamentable lo de este muchacho. Pero creo haberles advertido antes que no anduvieran solitarios por este sector. No tanto por el monstruo, sino que también por animales salvajes que puedan estar rondando por acá. Exclamó el comisario Donovan, al estirarse de pecho, y apoyar su arma sobre el hombro con un semblante de mayor frialdad. Clay le dijo que habían ido a buscarlo a la recepción y a su despacho, pero el señor Donovan le respondió que se hallaba en la parte trasera de las cabañas haciendo guardia por un rato. Esas palabras convencieron a Clay, y al resto, no obstante, en mí comenzaron a tejerse ciertas dudas con sus aseveraciones, lo cual me hizo tener un curioso presentimiento respecto a ese comisario. Algo raro me proyectaba a ese hombre, y reconozco que no era un sentir muy agradable. Más tarde, llevamos el cuerpo de Lucas a un sitio donde pudimos enterrarlo, recomendado por el señor Donovan. Estábamos todos apenados por el fatal destino que tuvo nuestro compañero, menos él. Y después de casi una hora regresamos cada uno a sus cabañas. A la mañana siguiente, nos volvimos a juntar a la salida de las cabañas, y Adelina con Matt fueron al cuarto de Juvenal, que ya se había repuesto de su borrachera, para informarle de la mala noticia. Desayunamos, y nos fuimos alistando para proceder a recorrer el bosque. Adelina optó por quedarse con su novio, Thomas se ofreció a hacer vigilancia, mientras que el resto partimos armados, además de llevar celulares, y una pequeña cámara de video que andaba trayendo Samantha en su mochila. Y fue así como nos adentramos, siendo guiados por el comisario Donovan, que nos dijo que se sabía casi de memoria esa zona rural, de modo que le permitimos que condujera la camioneta. Luego de unos 25 minutos, él detuvo el vehículo, y nos sugirió separarnos donde un grupo se encargaría de explorar el lago, sitio exacto que los testigos afirman haber visto al monstruo, y el otro partiría rumbo a la humilde granja en que vivía ese pintor del que nos habló con antelación. Y después de meditarlo por un breve lapso, accedimos a su pedido.
Samantha, Clay, y el comisario Donovan, conformaron el grupo que marcharía directo a aquella vivienda del supuesto pintor. Matt, Amalia, y yo, conformamos el grupo que revisaría el lago, y sus alrededores. Caminamos varios kilómetros inspeccionando sin dar con ningún resultado positivo. Notamos el cansancio físico de Amalia, al sentarse sobre un tronco de madera mal cortado. Con Matt, nos dirigimos a ella. Ya llevamos bastante rato a pie por este sector, y no hay pista alguna sobre esa criatura. Tampoco hemos visto a aldeanos que nos puedan aportar algo aunque sea con la investigación. Quizá venir a hacer todo esto no fue una buena opción. Aludió Amalia al acomodar su rifle en el tronco, y poner sus manos en sus rodillas. El lago se apreciaba en calma, y un silencio un tanto sepulcral daba la impresión de querer acecharnos. Me parece que tenemos que ser más pacientes. Es apenas el primer día de investigación. Hay que esperar igual como les va a los del otro grupo que se separó. Con el señor Donovan, pueden obtener más información sobre esa bestia, ya que él conoce esta zona mucho mejor. Además ellos van a esa granja que nos mencionó ayer ese comisario. Estipulé en ese momento para reducir la impaciencia de Amalia que nos proyectaba. Y lo positivo, fue que Matt concordó con mis palabras. De acuerdo, Darrin. Pero hay otra cosa que también me inquieta un poco. Y tiene que ver con ese sujeto. No sé qué pensarán ustedes, pero yo lo veo como raro. Ni siquiera se inmutó cuando vio el cadáver de Lucas todo desangrado. Espetó Amalia, y por esta vez coincidí en gran parte con lo que nos acotó. Como en ese comentario suyo el día de ayer al que no le dimos importancia. En definitiva, Samantha y yo, no éramos los únicos que sospechábamos del comisario Donovan. Ja, no me digas que al igual que Samantha, piensas que fue ese tipo el que asesinó a Lucas. Es indudable que fue el monstruo. O tal vez un oso que nadie vio. Repuso Matt. Amalia se lo quedó viendo con recelo. ¿Un oso de noche? Pues te diré algo que echa por tierra tu tesis de ese animal. Con Darrin, vimos segundos antes la silueta de un humano arrojar el cuerpo inerte de Lucas. No era para nada la figura de un oso. Al monstruo lo han descrito como un ser humanoide, así que en una de esas, pudo haber sido esa cosa que los aldeanos dicen haber visto. Mis dos teorías apuntan a un asesino en serie, y a esa bestia. Expuso Amalia, logrando sorprender a Matt. Oh, maldita sea. Entonces fue ese monstruo. De haber estado preparado en ese instante, quizá lo podría haber atrapado. Estipuló Matt. Amalia volvió a mirarlo con recelo, y esbozó un gesto de incredulidad. Pues yo no tengo la convicción absoluta que se trate de esa criatura. Es cierto que con Amalia vimos una silueta como de humanoide, pero considero que como investigadores, tenemos que ser un poco más cautelosos. Me sinceré ante Matt. Yo no te creo capaz de atraparlo, aunque hayas estado con tu mejor arma en ese momento, porque estabas pero muy ocupado divirtiéndote. Le exclamó Amalia a Matt, en tono insinuante. Era lógico que la chica se aprestaba a revelar lo que con ella observamos anoche. El acto de lujuria entre Adelina y el propio Matt. De modo que sentí en esa instancia buscar la forma de que Amalia no acabase por decir todo el hecho sexual del que fuimos testigos. Por ningún motivo deseaba que Amalia echase a perder la investigación por un arrebato suyo. Todo esto se daba, mientras que Matt comenzó a ser presa de los nervios. No sé a qué te refieres, Amalia. ¿Cómo que divertirme? Recuerda que yo fui con Adelina y alguien más, a dejar a su cuarto al borracho de Juvenal. Intentó Matt evadir la insinuación de Amalia. Esta sonrió con gesto de burla, y volteó su cabeza. Sentí que requería hacer algo para que la chica no acabase por revelar lo que vimos anoche. Que Adelina le estaba siendo infiel a su novio con él. Amalia, ya basta. Le alcé la voz, para luego dirigirme a Matt. Descuida, compañero, no es nada importante. Matt, por su parte, parecía no colaborarme mucho en darle punto final a la frase punzante de Amalia. No, quiero saber ahora mismo, ¿qué otra cosa más vieron ustedes dos? Replicó Matt. Pues, con Darrin escuchamos también gemidos de mujer, y cuando llegamos a ese lugar, apreciamos cómo te cogías a Adelina contra un árbol. No le diremos a Juvenal, ni a nadie del grupo lo golfa que resultó ser Adelina. Esto va a quedar entre nosotros, además que no nos importa.
Le contestó Amalia. Matt no pudo disimular su incomodidad. Estuvo callado por varios segundos, sin saber qué responderle a Amalia. Bueno, yo tampoco diré nada de esto. Pero las cosas siempre terminan por saberse. Y cuando Juvenal se entere, ojalá que sea cuando ya estemos de vuelta en la ciudad, y con el caso del monstruo resuelto. No quiero problemas en el grupo por tonterías como esta. Les aclaré a ambos. Ja, y que Juvenal no termine tampoco por romperte la cara a trompadas cuando sepa. Le dijo Amalia a Matt, esbozando una sonrisa burlona. Si eso pasa, no creas que me voy a quedar cruzado de brazos, esperando a que Juvenal me vaya a golpear. Miren, en mi mochila tengo 2 linternas. Podría entrar a esa cueva que se ve ahí para investigar algo. Capaz que estando adentro demos con una pista sobre el monstruo. Claro que uno de nosotros deberá permanecer afuera vigilando. Sugirió Matt, al indicarnos con el dedo la apertura de una cueva como de 4 metros de altura. Amalia se puso de pie, y se acercó a Matt. No lo sé de verdad. Puede que no sea una buena idea hacer eso. El interior de esa cueva es muy oscuro, y es probable que en ese caso sí anden osos. Le exclamé a Matt. A mí sí me parece una buena opción. Vamos Darrin, solo será por un rato. Y ya que te da miedo meterte a esa cueva, entraré yo con Matt. Al fin de cuentas correremos riesgo igual durante estos días por el trabajo de investigación. Tal vez demos con un rastro que nos sirva más adelante. Tú harás la guardia, mientras ingreso con Matt a ese sitio. Cualquier cosa te gritamos. Lo bueno es que esa granja que mencionó el señor Donovan, no está muy lejos de aquí. Dirimió Amalia al coger su rifle, colgárselo en su hombro, y disponerse a dar sus primeros pasos. Matt la fue siguiendo, pero yo les detuve su andar. Esperen un momento. No se trata de que yo tenga miedo de entrar precisamente. De hecho pienso que sería mejor que Matt fuera conmigo y tú estuvieras afuera haciendo vigilancia. Creo que es más seguro. Le comuniqué a Amalia. No obstante, ella se negó a mi pedido, e insistió en entrar a la cueva con Matt. Y después de unos largos segundos incómodos, acabé por desistir con lo que Amalia impuso. Así que los 3 caminamos con dirección a la cueva hasta que logramos llegar a la entrada. Al dar una ojeada, me percaté que el interior se hallaba más oscuro de lo que imaginé, y esto se los hice saber a Amalia y a Matt. Bueno Darrin, intentaremos no demorarnos mucho. Si no vemos nada interesante regresaremos pronto. Enfatizó Matt, al pasarle una de las linternas a Amalia. Oh, rayos, de acuerdo. Yo los estaré esperando aquí afuera, pero hay un asunto que dijiste Amalia que me llamó la atención. ¿Cómo sabes que esa granja está cerca de este sector? ¿El señor Donovan te lo dijo acaso? Creí que él no te caía bien. Indagué un tanto inquieto. En la mañana el señor Donovan me lo informó. Y ya no perdamos más tiempo, hay que entrar. Me respondió Amalia, queriendo cortar con el tema. Luego se dirigió a Matt. Allí adentro está bien oscuro, prácticamente no se ve nada. Iremos los 2, y si lo prefieres yo estaré delante tuyo. Pero te advierto que si llego a sentir que algo me tocó el trasero, voy a pensar de inmediato que fuiste tú, y te romperé la nariz, o lo que sea de tu cara con la culata de mi rifle. Exclamó, y Matt se echó a reír. Yo me alisté con mi arma, y le resté importancia a mi indagación sobre cómo supo Amalia en verdad que la granja se hallaba cerca de donde estábamos ubicados. Ja, despreocúpate por esa tontería. No soy un pervertido. Contestó Matt. Y fue así como ambos se adentraron a la cueva, y yo me dediqué a hacer vigilancia por afuera. En los alrededores se apreciaba todo tranquilo, no obstante ya habían transcurrido más de 20 minutos, sin recibir señales de mis compañeros, cosa que ya me estaba empezando a preocupar. Y lo que me causó mayor curiosidad fue cuando escuché unos ruidos extraños desde adentro de la cueva. Maldición. Sabía que no era buena idea que esos 2 entrasen allí. Murmuré en voz alta, para proceder a cargar mi rifle, y partir a ingresar al fondo de la cueva con sigilo. A medida que caminaba por dentro me puse a gritar los nombres de Amalia y de Matt, esperando a que me respondieran. Pero no obtuve respuesta alguna por ninguno de ellos, aunque los ruidos cesaron de forma repentina.
Más bien, un silencio sepulcral me daba un escalofrío que recorrió mi espalda, incluyendo el hecho de estar completamente a oscuras, sin lograr ver nada en lo absoluto. Saqué de mi bolsillo mi celular, y por medio de aquel aparato fui alumbrando lo que pude. Marqué el número de Amalia, pero me arrojó en escasos segundos al buzón de voz. Luego volví a marcar, y pasó lo mismo. De ahí la estuve llamando con otros gritos, sin éxito. Luego, a un costado de unos roqueríos, divisé con la tenue luz de mi teléfono una abertura que conducía a una especie de pasadizo. Opté por meterme, y la angustia por no saber de Matt, ni de Amalia se me estaba haciendo sentir como una presión en el pecho. Ya a estas alturas presagiaba lo peor. De pronto, oigo unas voces a lo lejos que reconocí al instante. Eran ellos, aunque parecían estar discutiendo por un asunto que no supe qué era en realidad. Encendí de nuevo mi teléfono para alumbrar, y me fui siguiendo aquellas voces, hasta que de manera súbita tropiezo con algo que casi me hace caer. Y cuando me agaché para ver qué era, descubrí que se trataba de un traje hecho de piel que aparentaba ser de animal, pero al tocar su pelaje supe de inmediato que era sintético, y de una talla como para una persona de 1,70 m. No podía resistir más mi grado de inminente asombro, con lo que vi, y más cuando percibí que las voces se callaron de golpe. No obstante, al ponerme de pie, escuché otro ruido, pero este era uno seco. Como de un objeto afilado, enterrándose sobre una carne. ¿Pero qué demonios es lo que está pasando aquí? Volví a murmurar en voz alta, hasta que de pronto, apunto mi celular prendido hacia adelante, y veo correr a mi dirección nada menos que a Amalia, y con una expresión de horror en su semblante, para finalizar colgándose de mi cuello. Podía sentir como su esbelta figura de mujer temblaba. Luego me mira con sus ojos penetrantes, y me exclama con voz un tanto temblorosa: «Debemos salir de esta cueva inmediatamente. Lo que acabo de ver fue horrible. Matt está muerto. Su cuerpo fue despedazado por esa bestia. Yo vi todo. Fue ese animal salvaje, o no sé cómo llamarlo ahora. Esa maldita cosa que asesina, y arranca el corazón sin piedad». Tenías razón, Darrin, el monstruo del bosque existe.